hablar de un tema que tiene relación directa con los adolescentes y es la ansiedad. Si bien nos afecta a todos en menor o mayor medida ante determinadas circunstancias, los adolescentes hoy por hoy la están padeciendo más que en algún otro momento de la historia. Y estamos en compañía de la psiquiatra infanto-juvenil, Cecilia Di Virgilio, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien. Es un tema recurrente, lo podés ver en el consultorio, esta necesidad que tienen los jóvenes ante... ¿Cuál sería el detonante de tanta ansiedad? Bueno, la verdad que la ansiedad se ve en el consultorio y en la vida misma mucho más en aumento en los últimos años, en las últimas décadas, notoriamente tanto en niños como en adolescentes. Bueno, creo que esto es producto también de las etapas actuales que estamos viviendo, ¿no? Características de lo social que estamos enfrentando en los últimos tiempos. No es lo mismo lo que vivíamos nosotros en nuestras adolescencias o nuestras infancias que nuestros hijos, ¿no? Con respecto a, bueno, esto cambió muchísimo, digamos, al aparecer lo que es la tecnología, las redes sociales. Ustedes piensen que nosotros lo vemos también en nuestras casas, en nuestras familias, ¿no? Donde los niños y adolescentes están inmersos, podemos decir, en un mundo a veces menos social desde lo real, pero más social desde estar a veces adentro de la casa, conectados con un montón de situaciones y de realidad virtual, como siempre digo, pero real, porque ellos la vivencian, por supuesto, como todos, ¿no? Desde experiencias reales, donde hay, podemos decir, factores que claramente aumentan la ansiedad. Aumentan, podemos decir, también los desencadenantes de la ansiedad, de estresores que en otras épocas no había, en cuanto a, podemos decir, la oferta de información, ¿no? Sí. que brinda la tecnología, las redes sociales, de información de todo tipo. Información que tiene que ver con el consumo, con la imagen, con lo que se muestra de la imagen, tanto corporal como la imagen de lo que debería ser, como, bueno, otras relaciones que se empiezan a dar, tanto, ya te digo, a nivel virtual, hasta con gente que ni siquiera se conocen, ¿no? Como decíamos también, esto de perfiles a ver, que se crean a nivel social en distintas redes, donde no son las verdaderas identidades adolescentes, ¿no? Me refiero, no era lo mismo estar en contacto el uno a uno o en un grupo social, tanto deportivo, escolar, etcétera, etcétera, que a esto sumarse un montón de bagaje, de situaciones que se despiertan a través de todo lo que es las redes sociales. Cecilia, ¿y qué síntomas padece la ansiedad? ¿Se puede hablar de una hiperactividad hasta casos de depresión? Sí, claro. A ver, la ansiedad en sí no es un síntoma fijo, ¿no? Uno puede hablar de ansiedad, pero en realidad son un montón de síntomas que pueden hacer sospechar y manifestarse a través ¿no? de la ansiedad. Bueno, son muy comunes los trastornos en el sueño, cada vez más. Bueno, dificultades para dormir, insomnio, tanto para conciliar el sueño, despertares nocturnos, bueno, todo tipo de lo que es trastornos de sueño, pesadillas, bueno, toda esa gama. Sí. Bueno, trastornos de lo que es alimentación también, esto es muy común, y también, por sobre todo, somatizaciones. En cuanto a las somatizaciones tenemos de todo tipo, ¿no? Las somatizaciones son síntomas que parecen orgánicos, ¿sí? Porque son muy variados, pero que no tienen un desencadenante orgánico en sí cuando se estudian, sino tienen que ver con síntomas de ansiedad. Y en esta, la gama de este espectro de somatizaciones, tenemos lo que se te ocurra. ¿Hablas de dolores puntualmente? Dolores de pecho, dolores de cabeza, gastrointestinales, síntomas gastrointestinales en general, malestares, bueno, diarrea, somatizaciones de todo tipo que tengan que ver con los aparatos digestivos, bueno, con lo cardiovascular, ¿sí? Con lo respiratorio, palpitaciones, faltas de aire. Bueno, acá tenemos también lo que se puede expresar como ataques de pánico. Claro. Cecilia, ¿cómo se trabaja con un paciente que presenta un trastorno visible de ansiedad? Claro, bueno, lo importante es poder, a ver,
poder detectar si esto es parte de una, como siempre digo, de una gama normal, podemos decirlo, típica de manifestaciones ante determinados desencadenantes, por ejemplo, no sé, lo que se te ocurra, alguna experiencia amorosa, que les haya impactado, alguna experiencia familiar, algún duelo. Bueno, esto podemos decir que pasó a través de los años, ¿no? Sí. Pero con respecto a la actualidad, en esto de que esté en aumento, bueno, sí, se ve cada vez más de todo tipo de síntomas y bueno, detectar si esto es algo que está dentro de la gama esperable, igual a veces merece la consulta y la atención, o si ya trae dificultades. Por ejemplo, bueno, se puede transformar rápidamente, como te decía, en somatizaciones, trastornos de pánico, trastornos obsesivos compulsivos y hasta, como dijiste recién, en depresión, trastornos de ánimo. Y bueno, y también no nos podemos olvidar de los trastornos de conducta. Por ejemplo, Claro. cada vez más está la sociedad más, como todos sabemos, convulsionada, podemos decir, por distintos estresores o desencadenantes. Y bueno, los adolescentes están claramente inmersos en esa sociedad y a veces los No adultos. son ajenos, Claro, a claro. veces los adultos no sabemos bien cómo manejar ciertas cuestiones que nos vienen del entorno. Imagínate los niños y los adolescentes que están en otro periodo, ¿no?, de su constitución subjetiva, en etapas donde ya la adolescencia estamos frente a cuestiones, como siempre digo, propias de la adolescencia, la búsqueda de la identidad, la necesidad de la aceptación del otro, de los grupos sociales. Y bueno, y la verdad, bueno, hay una gama importantísima de síntomas que merecen ser vistos. Inclusive, insisto, las somatizaciones, todo tipo de síntomas que parecen orgánicos, palpitaciones, falta de aire, síntomas gastrointestinales, bueno, Claro. ansiedades, pánico, depresión. Y, Según sí. el caso, ¿se puede llegar a medicar desde un antidepresivo, un ansiolítico, o en realidad tiene varios procesos antes de llegar a Sí. esa medicación? No, por supuesto, por supuesto. No estamos hablando que el tratamiento es médico y medicamentoso de primera línea. No. Por supuesto que hay, como te decía, una gama, leves, moderados, graves, pero bueno, lo importante es la consulta con el especialista, primero porque hay que detectar cuál es el problema. Por supuesto, primero se empieza con la parte terapéutica, ¿no? Abordaje a ese niño, ese adolescente desde lo terapéutico, desde lo psicológico, desde algún abordaje que haya que hacer también a nivel familiar, algún ordenamiento. También se trabaja con el contexto familiar Sí, de con la el persona. contexto familiar. Es incansable, digamos, la cantidad de casos que aparecen y siempre con síntomas diferentes, ¿sí? Y bueno, el aspecto, el tratamiento médico, medicamentoso, se da en casos muy puntuales donde esto realmente inhabilita, donde causa, digamos, problemas y disfuncionalidad y donde hay una parálisis. Por ejemplo, ahora, por decirte, si tengo una niña con trastornos obsesivos compulsivos, donde, por ejemplo, hace 3 semanas que no está pudiendo ir a la escuela, ¿no? Claro. Entonces ahí no es solamente el síntoma que empezó como síntomas leves, o sea, la consulta llegó cuando ya había una disfuncionalidad importante, ¿no? Podemos decir, una parálisis en su vida donde no la permitía ir a la escuela, a los deportes, donde estaba encerrada en su casa, inmersa en todo esto que tiene que ver también con un trastorno importantísimo de ansiedad, asociado con síntomas compulsivos, obsesivos, a veces depresivos, trastornos de sueño. Por eso es muy variada la manifestación clínica de esto. ¿Y el consejo para los padres cuál sería? No tanto la preocupación, sino la ocupación. Sí, bueno, estar atentos desde antes que esto aparezca, ¿no? Siempre mi consejo, como pautas de alarma, de alerta, es decir, bueno, tenemos que estar atentos a nuestros hijos, niños, púberes, adolescentes, para que no se nos pase, ¿no?, lo importante en tanta vorágine que uno vive en nuestra vida actual, tan rápida, tan llena de cosas para hacer, ¿no?, cada vez más. Sí. Que no se nos pase primero si nuestros hijos están bien, si hay angustias, ansiedades, que te repito, puede ser parte de lo normal también, hasta determinado punto. Bueno, estar atentos, ¿no?, hablar con nuestros hijos, charlar, preguntarles un poco qué nos pasa, qué les pasa, qué necesitan,
fomentar el diálogo, ya creo que eso podríamos decir sería, entre comillas y de verdad, como preventivo. Claro. En el sentido de tener un buen diálogo, una buena comunicación con Pero a pesar de todo eso, también puede pasar. Sí, sí, por esto que hablábamos, por supuesto, ¿no? De la era digital. Y ahí sí, con todo esto que... A ver, yo me refiero a la era digital como algo que realmente está relacionado con el aumento de casos a lo largo de los años, ¿no? Sí. Como algo más a lo cual se le presenta a los jóvenes, a los niños y a todos nosotros, pero bueno, que nos generan otras cosas y claramente relacionado con ansiedad cuando uno no lo puede manejar bien. Sí. Y bueno, y cuando aparecen este tipo de síntomas de todo tipo, como he mencionado, sí, bueno, poder hacer la consulta, muchas veces con el pediatra, con el médico de cabecera, que también, a ver, muchas veces no es del todo oído, porque bueno, parecen cosas menores, pero son cosas mayores porque esto trae mucho problema. Aparte, recuerden todo lo que hemos hablado, bueno, a lo largo de este tiempo en el magazine, a los cuales ellos se enfrentan, como la ballena azul, como, ¿te acordás? Momo era el otro. Momo. O sea, un montón de cuestiones que no dejan de estar, como Sí. que salen casos, podemos decir, ahí a la vista, pero esto sigue estando, uno en la consulta los ve, Claro. como que sigue estando todo esto, no es que se ponen de moda, están, aparecen como casos a la vista cuando hay alguna situación sumamente desfavorable, como sabemos que ha pasado, pero no nos tenemos que olvidar que eso está, lo mismo que la depresión, que está claramente ligada a la ansiedad y claramente en aumento en los últimos años, y por eso hay que estar alerta. Y cuando existe, bueno, hacer la consulta, ponerse en manos de especialista, pero también estar presentes como padres para acompañar a ese especialista, a ese hijo, a ese sobrino, a ese alumno, donde está pasando un mal momento. Muchas gracias, Ceci, muy amable. Bueno, espero que aporte. Sí, claro que sí. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.